your heart I'm left behind, like a shadow in the dark, ready to unwind. Someone please help me now to ease all the pain inside. 'Cause I'm going alone when the love is gone, to a place I belong, where it feels like home. And when the feeling's lost and the roads are crossed, I could only be here, where it feels like home. Supposed to be, we walk the long road. So hear me out, got something on my mind. It's time to reload. 'Cause I'm going alone when the love is gone, to a place I belong, where it feels like home. And when the feeling's lost, all the roads are crossed, I could only be here, where it feels like home. You and me, never supposed to be, we walk the long road. So hear me out, got something on my mind. It's time to reload. 'Cause I'm going alone when the love is gone, to a place I belong, where it feels like home. And when the feeling's lost, all the roads are crossed, I could only be here, where it feels like home. Ahí sí. Hola a todos, a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por querer sumarse a esta instancia de sensibilización y de capacitación en esta interesante sesión que hoy día vamos a conversar sobre matrimonio igualitario, un hito, por supuesto, que entró en vigencia ya este año, el recién pasado 10 de marzo, para toda la comunidad LGBTI. Hoy día vamos a conocer un poquito sobre cuáles son los beneficios, cuáles son los grandes cambios, cómo se ha visto también el matrimonio a lo largo de la historia, desde un nivel conceptual más bien social. Y para quienes no me conocen, por supuesto, mi nombre es Javiera García, yo soy directora de programas y proyectos de diversidad, equidad e inclusión de Pride Connection. Y si hoy día ustedes están acá es porque sus organizaciones, sus espacios de trabajo pertenecen a esta red. Y se preguntarán, bueno, ¿y qué es lo que hace esta red? Finalmente, nosotros trabajamos por generar instancias de sensibilización como estas, de capacitación, para que sus lugares sean un lugar más inclusivo, más respetuoso, donde ofrezca espacios de comunidad para la comunidad LGBTI, entregándole, por supuesto, todas las herramientas y conocimiento que tenemos a nuestra disposición. Así que estamos muy contentos de que hayan decidido sumarse voluntariamente a esta sesión. Pero hoy día no estamos solos, como podemos ver en pantalla, estamos acompañados también de Juan Enrique Pi, quien por supuesto más adelante se los voy a presentar, que será por supuesto el expositor de esta sesión, y de nuestros partners
de Pride Connection, quienes son JP Morgan, la organización que nos acompaña desde el año 2018. Y hoy en representación de JP Morgan está Sebastián Gallero, quien es analista de finanzas, y Francisco Rocha, quien es asociado de HR Global Employer Support de JP Morgan. Y por supuesto, quienes han habilitado este espacio gentilmente para que podamos hoy día conocer un poquito sobre esta sesión. Seba, Fran, les doy el pase, bienvenidos a esta sesión. Muchas gracias también por ser nuestros aliados, habilitar espacios de conocimiento para toda la red Pride Connection. Gracias, Javi. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Francisco Rocha, como dijo Javiera. Soy asociado de HR Global Employee Support en JP Morgan y soy el co-chair de nuestro VRG de Pride. Me identifico con el pronombre de él. Y más que nada creemos que es importante conocer la historia de un hecho que afecta a tantas familias de nuestro país y que hoy le da la oportunidad y el derecho a la comunidad LGBT de desarrollarse personalmente como cualquier familia. También creemos que es importante tener conciencia y educarnos sobre temas relacionados a la comunidad LGBT+, porque es una herramienta muy fuerte contra la discriminación. Para nosotros es un agrado estar nuevamente con Juan Enrique Pi, no es la primera actividad que tenemos juntos. Así que esperamos que para todos sea de su agrado y que les ayude, que disfruten y que disfruten esta actividad. Hola a todos también, muchas gracias Javi, Fran. Mi nombre es Sebastián Gallero, como dijo Javi, yo soy asociado de finanzas aquí en JP Morgan, también me defino con los pronombres él. Yo quiero tomarme un segundo para agradecer a todas las personas que trabajan en su empresa, en los distintos VRGs, grupos de recursos de personal, para trabajar para la diversidad e inclusión de las personas de la comunidad LGBT dentro de su misma empresa. Bueno, también agradecer a todos por la participación y disfrutemos esta gran charla con gran contenido y le doy el pase a Juan Enrique Pía ahí para que se presente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Javiera. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Juan Enrique Pi, soy abogado de Derechos Humanos. Fui presidente de Fundación Iguales. También mis pronombres son él y en esta oportunidad estoy aquí para contarles la historia del matrimonio, para contarles un poquito la historia del matrimonio tanto en el mundo como también en nuestro país, y que veamos cómo ha ido cambiando y cómo ha ido mutando a lo largo de los siglos, porque esta es una historia de varios siglos, por cierto. Les voy a dar una lata histórica, no, mentira, pero es una historia de varios siglos y que es importante conocerla, porque finalmente muchas de las resistencias que nosotros vemos hoy en día son resistencias que apuntan a que estaríamos cambiando una institución milenaria, y lo cierto es que esa institución, le vamos a poner milenaria, ha cambiado muchas veces, tanto en Chile como en el mundo, y por lo tanto esa es parte de lo que les quiero contar el día de hoy. Así que voy a empezar a compartir pantalla para que podamos empezar con esta presentación. Y lo primero que les quiero... espérame un segundito, al tiro esto lo va a solucionar de inmediato. Y lo primero que les quiero contar, evidentemente, es qué es lo primero que vamos a ver, ¿no? Y me confirman que están viendo la pantalla, por favor. ¿Sí? Se ve perfecto. No, ahí sí, en modo presentación. Súper bien. Buenísimo, buenísimo. Entonces, lo primero que les quiero contar es qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Lo que vamos a ver hoy día de hoy, en primer lugar, va a ser una idea. Vamos a contarles la historia de por qué es importante el matrimonio igualitario y en general el matrimonio, tanto en Chile como en el mundo. Luego vamos a hablar un poquito de la historia del matrimonio, de cómo el matrimonio ha ido mutando, ha ido cambiando a lo largo de la historia, como les había contado, y finalmente una actualización. ¿Qué significa el matrimonio igualitario? ¿Qué significa esta nueva ley que empezó a regir el 10 de marzo de este año y por la cual durante tanto tiempo, tanto en Chile como en el mundo, se ha luchado y se ha intentado reconocer, ¿no? Entonces, lo primero es la idea. ¿Es importante el matrimonio? Y lo cierto es que cuando nosotros estamos en nuestra vida social, desde que nacemos hasta el día que terminamos nuestros días en este mundo, estamos siempre rodeados de parejas, siempre nos encontramos con parejas de personas, ¿verdad? Con familias, puede ser que nuestros papás hayan estado casados, puede ser que nuestro vecino haya estado casado, puede ser que los papás de nuestro amigo hayan estado casados, que nuestros abuelos, que nuestros tíos, etc. Y no solamente el matrimonio y las parejas nos rodean en nuestro día a día, sino que también
nos rodean muchas veces en la ficción y en el arte y en las cosas que usamos como método para distendernos, ¿no? Y en ese sentido, Gabriel García Márquez, yo no sé si a alguien si les gusta leer o no les gusta leer, a mí me encanta leer. Y Gabriel García Márquez, por ejemplo, en 1960 escribió esta novela que se llama El coronel no tiene quien le escriba, que se trata precisamente de una pareja de adultos mayores, casadas, que les pasó algo terrible, y cuenta los días posteriores a esa cuestión terrible que les pasó a esta pareja casada de adultos, ¿verdad? Y también Federico García Lorca, en el siglo XX, escribió Las bodas de sangre, que es una obra un drama, ¿verdad? Una obra de teatro, que consiste en una celebración de un matrimonio que ocurre en un pequeño pueblo de España. Y ya si nos vamos al siglo XX y empezamos a pensar en las grandes películas que hemos visto en los últimos años, Mi gran boda griega, a los que no la han visto, yo les recomiendo un montón esta película porque es muy divertida. Las películas que vemos también se tratan de matrimonios y por supuesto un clásico cuando hablamos de películas sobre matrimonios o sobre bodas es La boda de mi mejor amigo de Julia Roberts, ¿no? Algo que un clásico de clásicos ya a estas alturas de lo que hablamos cuando hablamos de cine consistente en celebraciones matrimoniales. Y por supuesto, si nos vamos para atrás, ya no tenemos por qué irnos para adelante, nos podemos ir para atrás también al renacimiento del flamenco en pleno siglo XV. Ahí tenemos este cuadro de Jan van Eyck que se llama El matrimonio de Arnolfi, un clásico de la pintura renacentista flamenca. Y también, si nos vamos un poquito más adelante, pero más atrás en la imagen, este es un cuadro del siglo XVI de Pablo Veronese, pero que muestra una famosísima boda reconocida desde en la Biblia, como es la boda de Caná, famosa porque Jesús en ese momento se supone que convirtió el agua en vino, ¿no? Es decir, el matrimonio está constantemente apareciendo en distintos espacios y en distintos relatos con los que nos encontramos, ¿no? Sin embargo, no es necesario irnos siempre a la clásica cultura, porque para aquellos que les gustan las series, sabemos que el doctor Sheldon Cooper se casó con Amy Farrah Fowler en The Big Bang Theory, es decir, hasta Sheldon Cooper, con ese personaje tan particular de las series de televisión, logró casarse, logró encontrar su media naranja y contraer matrimonio. Y para los más noventeros, por supuesto, sabemos que Rachel también se casó con Chandler, Mónica también se casó con Chandler en la serie Friends. Por lo tanto, también en nuestras series de ficción, cuando queremos hacer una maratón, también nos encontramos constantemente con el matrimonio. Y ahí está la actriz que interpretó a Rachel, Jennifer Aniston, casándose, porque por cierto también nos llama mucho la atención los matrimonios que ocurren en la vida real, casándose con Brad Pitt, probablemente el soltero más codiciado de finales del siglo pasado y quizás también de principios de este, ¿no? Y sabemos también de que Brad Pitt luego se separó de Jennifer Aniston y se casó con Angelina Jolie. ¿Por qué nos interesan tanto los matrimonios, no? Pareciera que el matrimonio, además de ser una institución social familiar propia, también es algo que es importante en la vida de las otras personas y por lo tanto hay que estar relativamente informados porque es algo que aparece constantemente en las noticias también. Y por cierto, no solamente los matrimonios son noticia, sino que también las cancelaciones de los matrimonios son noticia. Y todos recordarán este matrimonio que no se llevó a cabo hace ya varias décadas, el año 2004, entre Kenita Larraín y Bambán Zamorano. Y fue portada de diario, es decir, los matrimonios y los no matrimonios también importan. Pero por cierto, también el matrimonio importa por una cuestión política, porque en muchos países el matrimonio también constituye quién va a ser el jefe o la jefa de Estado. Y es por eso que muchas veces, o todas las veces, cada ciertas décadas, ¿verdad?, nos encontramos con los matrimonios reales. Y ahí vimos, por ejemplo, a la reina Isabel casarse con su marido, vimos luego a su hijo casarse con Diana de Gales, y también hace unos años vimos entonces a su nieto casarse con la futura reina de Inglaterra, porque el matrimonio no solamente tiene consecuencias personales, no solamente tiene consecuencias familiares y jurídicas y sociales, sino que también políticas. Muchas veces un matrimonio puede definir quién va a ser el jefe o la jefa de Estado de un país. Pero, entonces, ¿ha sido siempre igual el matrimonio? ¿Es el matrimonio idéntico a lo largo del tiempo? Y lo cierto es que no. Y no solamente en el tiempo, sino que dependiendo de las culturas. Y eso es lo que les quiero contar en este momento. Hay países donde el matrimonio es poligámico, donde un hombre puede casarse con más de una mujer.
También, por supuesto, hay matrimonios donde las parejas son bígamas, como por ejemplo en nuestro país, ¿no? Un hombre y una mujer hasta hace poco, porque ahora sabemos que también pueden ser dos hombres o dos mujeres, pero siempre con una sola persona se pueden casar. Y también en esta imagen podemos ver que no hay edad para el matrimonio, no hay edad para empezar a formar una familia, una nueva familia en la sociedad. Los matrimonios también, por cierto, pueden ser civiles. Sabemos que el matrimonio se celebra hoy en día a través de una ceremonia ante el registro civil, con dos testigos y donde está la bandera chilena y muchas veces está la foto del presidente o de la presidenta, según sea el caso, atrás, ¿verdad? O sea, es una institución también civil, es un contrato civil, dice la ley. Y también puede ser un matrimonio religioso, como por ejemplo ahí lo estamos viendo en esta imagen, un clásico matrimonio judío, ¿no? Es decir, el matrimonio puede también tener una característica mucho más trascendental desde un punto de vista espiritual que simplemente como un contrato, como lo define hoy en día la ley. Pero no solamente el matrimonio tiene formas de celebrarse distintas, sino que también tiene formas de ejecutarse distintas. Y por ejemplo, en el pueblo nación mapuche, durante muchos años y durante muchos siglos el matrimonio se celebró a través de la simulación del rapto de la novia. Y esa es la imagen que estamos viendo ahí, ¿no? O sea, una forma de celebrar el matrimonio, claro, podríamos decir es el contrato civil o es una ceremonia religiosa más de carácter más espiritual, o también el pueblo mapuche lo celebraba a través de la simulación de un rapto, ¿no? Y también, por cierto, durante muchos siglos el matrimonio no era una institución donde las personas llegaran libres y por su propia voluntad a casarse. Y ese cuadro lo muestra muy bien, ¿no? Una mujer muy joven obligada a casarse en un matrimonio concertado, porque también muchas veces el matrimonio se utilizó como forma de protección y de asociación económica entre distintas familias. Y por cierto, y aquí está un presidente muy, muy famoso de la historia de Chile, el presidente Pedro Aguirre Cerda, también habían matrimonios denominados endogámicos. ¿Y por qué tenemos ahí a don Pedro Aguirre Cerda? Porque Juanita Aguirre, su señora, también era su prima. Hubo un tiempo en que casarse con familiares era algo absolutamente normal y socialmente aceptado. Pero la pregunta que surge, desde luego, cuando vamos viendo la historia del matrimonio es, bueno, ¿siempre ha sido libre el matrimonio? Y ya lo adelantábamos en la slide anterior, cuando decíamos, bueno, no siempre, por cierto, ha sido libre, porque dijimos que a veces existía el matrimonio concertado, ¿verdad? Pero la verdadera pregunta no es si el matrimonio siempre ha sido libre, sino es que alguna vez ha sido libre. Porque ha habido muchas restricciones a lo largo del tiempo respecto tanto del sacramento o del matrimonio más bien religiosos, cualquiera sea la religión, como también del matrimonio civil. Y aquí hay dos características legales típicas que hacían el matrimonio un poquito menos libre. Por ejemplo, hasta el año 2004 en nuestro país no había divorcio. Estaba prohibido para las parejas casadas terminar con su vínculo y por lo tanto volver a contraer matrimonio con otra persona. Desde luego que había ahí una situación bastante irregular respecto a las nulidades matrimoniales, ¿no? Había ahí como una triquiñuela jurídica. Pero lo cierto es que no fue sino hasta el año 2004 que se permitió un mecanismo específico para terminar con la unión matrimonial y desde luego el logro más pronto que hemos alcanzado y sobre lo que se trata precisamente esta charla es que también las parejas del mismo sexo tenían prohibido casarse. Desde luego, otras personas antes tuvieron prohibido casarse. En el siglo XVIII estaba prohibido los matrimonios entre distintas religiones. En Estados Unidos, durante muchos años, estuvo prohibido el matrimonio entre personas de distinta raza, ¿no? Y por lo tanto, esa libertad matrimonial ha sido siempre una lucha o una quimera, no una quimera, sino que una aspiración de las distintas personas que han querido acceder a este contrato. Pero, ¿cómo ha cambiado el matrimonio en Chile? Para partir hablando del matrimonio en nuestro país, lo primero que tenemos que decir es que el matrimonio llegó junto con el conquistador español. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el matrimonio era, desde luego, una institución exclusivamente religiosa. Y también, por cierto, cuando Chile se independiza, sigue siendo una institución exclusivamente religiosa.
Y a mediados del siglo XIX, este señor, que yo soy muy fan de él, es don Andrés Bello, que por supuesto que soy fan de él porque soy abogado y todos los abogados queremos mucho a don Andrés Bello. Don Andrés Bello decidió escribir, o fue mandatado y solicitado a escribir el Código Civil de Chile. Y en el Código Civil de Chile, desde luego Andrés Bello escribió un matrimonio muy parecido o muy a la carta de la época en la que él vivía, que era a mediados del siglo XIX. Y por lo tanto, era un matrimonio heterosexual, era un matrimonio con fuerte control del marido sobre la mujer, era un matrimonio con discriminación respecto de los hijos e hijas. Los hijos e hijas eran distintos dependiendo si nacían dentro del matrimonio o si nacían fuera del matrimonio. Era desde luego un matrimonio indisoluble, no existía la posibilidad de divorciarse. Y además, sumamente importante, era un matrimonio exclusivamente religioso. Es decir, solamente las iglesias podían casar a las personas. Y por eso, cuando hablamos del primer gran cambio que tuvo el matrimonio en Chile, tenemos que irnos a este presidente, al presidente Domingo Santa María, que en 1888 estableció lo que se llamaron las leyes laicas. Y estas leyes laicas tuvieron principalmente dos características respecto del contrato matrimonial. La primera es que dejaron de exclusivamente celebrarse a través de la iglesia, cuando se crea en este mismo año el registro civil. Don Domingo Santa María es el creador del registro civil y por lo tanto ya no es las iglesias las encargadas de casar a las personas, sino que es esta institución civil perteneciente al Estado, no ligada a ninguna religión. Y lo segundo que hace Domingo Santa María es también establecer una ley de matrimonio civil y decir, bueno, ahora el matrimonio, si usted se quiere casar por la iglesia, muy bien, usted puede ir a casarse por la iglesia, pero ese matrimonio no tiene ningún efecto para cuando hablamos de herencias o de reconocimiento de los hijos. Si usted quiere tener todos los derechos que involucran el matrimonio, entonces tiene que ir a casarse en mi registro civil bajo mi ley. Eso es lo que estableció Domingo Santa María. Y por lo tanto, es por esto que este es el primer gran cambio que podríamos decir que tiene el matrimonio en nuestro país. Y luego, este presidente, unas décadas después, que es el presidente Arturo Alessandri, estableció otra ley que empezó a dar ciertos derechos a las mujeres respecto del matrimonio. Ya estamos en 1924. Y lo que ocurre en este gobierno es que el presidente Alessandri establece que, por ejemplo, las mujeres van a poder acceder a derechos sobre sus hijos, que antes estaban exclusivamente bajo el mandato del padre. Y por lo tanto se empieza a reconocer a la mujer en ciertos derechos matrimoniales. Algo que, por cierto, no era muy obvio en la época, ni hoy en día nos parece algo mínimo y evidente, pero en esa época, desde luego, fue una gran decisión que cambió también la visión de la familia y del matrimonio. Y luego ya nos saltamos a hartos años después al presidente Ricardo Lagos, que en el año 2004 le toca firmar precisamente la ley de matrimonio, la nueva ley de matrimonio civil, que establece el tercer gran cambio que podríamos decir en nuestro país, que es la existencia del divorcio, no a través de la triquiñuela de la nulidad, sino que a través de un procedimiento específico, regulado, uniforme, ante los tribunales de familia. Por lo tanto, yo diría que esos son, antes del matrimonio igualitario, desde luego, los grandes cambios que tuvo el matrimonio a lo largo de nuestra historia de Chile. Pero, bueno, ¿qué pasa con las personas LGBTI? Porque, desde luego, estamos hablando de matrimonio y de personas LGBTI, porque estamos hablando de matrimonio igualitario. Y cuando hablamos de personas LGBTI, podemos hablar de tres grandes etapas, que esto, desde luego, es una cuestión que está hecha antojadizamente por mí, ¿no? Yo distingo estas tres etapas, no una cuestión que, bueno, no hay una gran bibliografía tampoco respecto de la historia de las personas LGBTI, por lo tanto, esto lo desarrollo yo con todo lo que he leído respecto de nuestros derechos. Y la primera etapa que podríamos decir es la etapa de la criminalización. ¿Y por qué? Porque cuando Chile se independiza, existe en nuestro país una ley que venía de la colonia española que decía que la homosexualidad entre hombres, no entre mujeres, entre hombres, era un delito de cárcel. Y eso se mantuvo durante muchos años. Y por cierto, ese no era solamente Chile, sino que era el mundo.
en el que el mundo que existía en el siglo XIX, cuando nosotros nos independizamos. En todos los países del mundo había una importante criminalización de las relaciones homosexuales. Y aquí de nuevo de las relaciones homosexuales entre hombres, porque las relaciones homosexuales entre mujeres no se veían, como que no existían, como que la gente miraba, decía como que era imposible, ¿no? También porque, desde luego en ese tiempo la mujer tenía una posición muy desmejorada respecto de los varones en la sociedad. Y por lo tanto, en esta época, y aquí pongo siempre de ejemplo a Oscar Wilde, que también es uno de mis escritores favoritos, que era homosexual, que escribió El retrato de Dorian Gray. A quienes no lo han leído, les recomiendo ese libro. También escribió El fantasma de Canterbury, o sea, El fantasma de Canterville. Así que si quieren ahí leer un poquito de ficción de este escritor abiertamente homosexual en el siglo XIX, se los recomiendo. ¿Y por qué pongo siempre a Oscar Wilde? Porque Oscar Wilde, siendo un escritor famosísimo en su época en Londres, terminó su vida desterrado en Francia luego de haber sido condenado por ser homosexual a trabajos forzados en Inglaterra, y por lo tanto muere olvidado y pobre solamente por el hecho de su orientación sexual. Pero ese era el mundo en el cual se desarrollaban y el mundo que existía en esa época, ¿verdad? Y por supuesto que esto también pasaba en Chile, y aquí pongo a otro presidente de Chile, que es el presidente Carlos Ibáñez del Campo, que llevó la criminalización hacia los homosexuales un pasito más allá, porque lo que estableció Carlos Ibáñez del Campo fue una ley que se llamaba la Ley de Estados Antisociales, que establecía que los homosexuales eran un estado antisocial como la prostitución, como la drogadicción, como, bueno, estamos hablando de aproximadamente mediados del siglo XX ya, como las personas que tenían alguna discapacidad mental también se consideraba un estado antisocial, bajo una visión muy higienista de la sociedad y de la diversidad, ¿no? Y lo que establecía esa ley, por ejemplo, era que los homosexuales podían ser llevados a campos de trabajo, tal cual como le pasó a Oscar Wilde, o podrían ser desterrados a otros lugares del país, o podían ser grabados con impuestos específicos, o se le podían confiscar sus bienes. Luego de esta época de criminalización viene un poquito la época de la indiferencia y del desprecio. Y aquí ya estamos en 1973, y esta es la primera marcha que ocurrió de personas LGBTI en Chile, en la Plaza de Armas. Y la revista Vea lo que publica es esto: los raros quieren casarse. Ese era el titular en una revista cuando hablaban de personas LGBTI, particularmente de homosexuales, ¿no? La rebelión homosexual, los raros quieren casarse. Y luego, también, por cierto, este diario, El Clarín, que era un diario ligado a la izquierda en esa época, también decía: los colipatos piden chichi y chancho. Y ahí hay una visión también muy despectiva de las personas LGBTI. También, por cierto, estamos de nuevo en la década del 70. Pero luego, si nos pasamos a la década del 80, y ya en plena crisis del SIDA, ¿verdad? La Tercera publica en su diario, como titular más importante: murió el paciente del cáncer gay chileno. Porque, por cierto, en esa época el VIH y el SIDA, todavía no identificados como este virus y cuál era la forma de transmisión, se entendía que era un cáncer que aquejaba solamente a las personas homosexuales. Y ese era el titular, y a nadie parecía escandalizarse. Y si ya nos vamos al año 2003, y esto pasa un poquito antes del caso de Karen Atala, el ministro José Benquis, que era el vocero de la Corte Suprema, en la revista El Sábado, da esta entrevista donde dice que el ideal es que no haya ningún juez gay. Es decir, ser homosexual era hasta el año 2003, y de acuerdo al vocero de la Corte Suprema, algo medio indeseable, ¿no? Como, ¿por qué íbamos a tener jueces y juezas que tuvieran una orientación sexual específica? Pero luego de eso, el año 2012, y aquí nos saltamos ya desde el año 2003 hasta el año 2012, ocurren dos situaciones excepcionales. La primera es el brutal asesinato de Daniel Zamudio. Daniel era un joven de 24 años que estaba en Bellavista, y al pasar por el Parque San Borja se encuentra con 4 neonazis que lo torturan y lo dejan medio muerto, abandonado, hasta que lo encuentra un guardia, y muere unas semanas después en la Posta Central. Y también, el año 2012, el Estado chileno es condenado por el caso de Karen Atala, que es una jueza lesbiana, directora de Fundación Iguales también,
a la que le quitaron el cuidado personal de sus hijos, de sus hijas, por ser una mujer lesbiana y por encontrarse en una relación con otra mujer. Y solamente por esa razón fue por la que le quitaron el cuidado personal de sus hijas. Y este año 2012 entonces ocurre un cambio respecto de la percepción de las personas LGBTI en Chile. Y cambia, por lo tanto, la percepción y el eje del discurso. Y empieza a haber un discurso más desde el punto de vista de los derechos, desde el punto de vista de la discriminación, por ciento, desde el punto de vista de la violencia. Y es por eso, desde ese año en adelante, empiezan a ocurrir ciertos hitos. El año 2012 se aprueba la ley antidiscriminación, una ley que llevaba 7 años en el Congreso, dormida, y que es muy importante para las personas LGBTI porque es la primera ley en Chile que dice, primero, que no se puede discriminar, aunque les parezca insólito, hasta el año 2012 no había ninguna ley que dijera que estaba prohibido discriminar a otros. Algo sorprendente, pero no existía esa ley. No existía ninguna norma que dijera eso. Y, en segundo lugar, porque es la primera ley en Chile que usa los conceptos identidad de género y orientación sexual. Hasta esta ley, ninguna norma en Chile había usado esos dos conceptos. Luego, el año 2015, se aprueba la unión civil. Y esto es sumamente importante porque esta ley es la primera ley que establece que las parejas del mismo sexo constituyen una familia. Hasta antes de esta ley, las parejas del mismo sexo que podían tener 30, 40 años juntos no eran consideradas familia bajo la ley chilena. Y por eso esta ley es sumamente importante y además también es porque es una ley doblemente igualitaria. Tanto la pueden celebrar las parejas del mismo sexo como también las parejas de distinto sexo. Y luego, el año 2018, damos otro paso importante con la ley de identidad de género. Y lo que dice esta ley es que la identidad de género de las personas es aquella con la que la persona se identifica y no es aquella que el Estado ha registrado de acuerdo a el sexo biológico con el cual ha nacido. Y por lo tanto también ahí, respecto de las personas trans, dimos un importante paso porque hasta ese entonces se encontraban obligadas a utilizar un resquicio legal, tal cual como lo vimos a propósito del matrimonio, a utilizar un resquicio legal para poder cambiar su nombre y su sexo registrado. Y otros hitos importantes que ocurrieron también durante estos años, después del año 2012, bueno, hicimos las marchas LGBTI más grandes de la historia de Chile. El año 2018 y 2019, Fundación Iguales junto con Móvil, logramos congregar a más de 100.000 personas en la Alameda y marchamos desde Plaza Italia hasta más abajo de la Moneda, hasta Echaurren, hasta más o menos el barrio República. Y eso lo logramos a través del discurso de los derechos humanos y a través de convocar a muchas personas a nuestra causa, ¿no? Por lo tanto, ese ha sido uno de los hitos muy importantes que hemos logrado. También el año 2019, y antes de que existiera el matrimonio igualitario, los diputados y diputadas aprobaron la adopción homoparental por 101 votos a favor. Logramos un tremendo reconocimiento. Más de 2/3 de los diputados y diputadas votaron a favor de que las parejas del mismo sexo pudieran, o casi 2/3, en verdad, pues son 101, son 155 los diputados y diputadas, logramos que aprobaran la adopción homoparental. Sin embargo, este proyecto de ley nunca llegó llegó al Senado, pero nunca se aprobó porque antes se aprobó, por cierto, el matrimonio igualitario. Y, por cierto, el año 2019, este logro que a mí me toca en lo personal porque fue la causa que me tocó llevar a mí y que es probablemente lo más importante que he hecho en mi vida, ganamos en los tribunales por primera vez que un niño pudiera tener 2 madres. Eso fue el año 2020, no el 2019, fue el 2020, en junio de 2020, cuando logramos este importante reconocimiento de Emma de Ramón y de Gigliola de Gianmarino, que se convirtieron en las primeras mujeres en tener un hijo con 2 madres, con un certificado de nacimiento del registro civil que decía que tenía madre 1 y madre 2. Bueno, pero más allá de estos avances, ¿qué es lo que dice el público? ¿Qué es lo que dice la ciudadanía respecto de las personas LGBTI y de sus derechos? Y aquí yo muestro algunas encuestas porque creo que es sumamente importante mostrar cómo la gran mayoría del país, y también cómo, por cierto, el año 2012, el año de la inflexión que yo les contaba, efectivamente se cruzaron estas curvas de aprobar o de rechazar o de estar en de acuerdo o en desacuerdo con los derechos de la comunidad LGBTI. Si vemos, por ejemplo, el año 2011, un 55% estaba en desacuerdo con el matrimonio igualitario y solamente un 28% estaba de acuerdo. Y luego, el año 2013, estas dos líneas se acercan hasta quedar casi empatadas y de ahí en adelante, entonces, el apoyo a los derechos de las personas LGBTI aumenta exponencialmente y se mantiene en una constante, ¿no? Hasta el punto
de que el año 2021 que las parejas tengan derecho a casarse, de acuerdo a esta encuesta de la Universidad Católica, alcanza un 66% y un 56% a que las personas están de acuerdo con que las parejas del mismo sexo puedan adoptar niños o niñas, desde luego sometiéndose a las mismas reglas que todas las parejas, que todo el resto de las parejas, ¿verdad? Y CADEM este año también dijo que el 74% de las personas estaba a favor del matrimonio igualitario. Esta es una encuesta que salió un poquito antes de la promulgación de esta ley en diciembre del año pasado. Esta encuesta es de diciembre del año pasado. Es decir, ya estamos en 3 de cada 4 chilenos y chilenas está de acuerdo con que exista la posibilidad de matrimonio para las parejas del mismo sexo. Pero, bueno, ¿qué significa el matrimonio igualitario? ¿De qué hablamos cuando hablamos de matrimonio igualitario? ¿A qué van a poder acceder las parejas del mismo sexo? Y esto lo podemos agrupar en tres grandes grupos de consecuencias jurídicas, por decirlo de alguna forma. Y aquí voy a pedir un poquito de disculpas porque esta es donde la presentación se pone un poquito jurídica, pero poquito jurídica, solamente para explicar los alcances y a qué nos vamos a encontrar cuando hablemos de matrimonio igualitario respecto de parejas del mismo sexo, ¿no? Y estos 3 grupos son, en primer lugar, desde luego, el acceso al contrato de matrimonio y los derechos que significa estar casado o casada, ¿verdad? En segundo lugar, a la posibilidad del reconocimiento de hijos e hijas. Y en tercer lugar, a iniciar procesos de adopción. Voy a parar un poquito para tomar un poco de Coca-Cola. Porque si no me da mucha sed. Bueno, entonces, ¿qué significa el acceso al contrato de matrimonio? Significa algo muy sencillo. Significa que todos aquellos derechos y deberes que existen respecto de las parejas, respecto de los cónyuges, esos derechos entonces también van a existir respecto de las parejas del mismo sexo. ¿Y cuáles son esos derechos? Uno dice, bueno, ¿qué derecho da? A mí casarme me da derecho a qué respecto de mi pareja. Bueno, en primer lugar da derecho a alimentos, por eso hay una manzanita ahí. Significa que los cónyuges tienen el derecho y el deber de ayudarse recíprocamente en los distintos aspectos de la vida. Y eso incluye, por cierto, solventarse los apoyos económicos para poder sobrevivir y vivir conjuntamente. En segundo lugar, también el matrimonio, y esto tiene mucha relación con lo que veíamos, que les contaba yo, que el matrimonio tiene un importante componente religioso, porque cuando llegó el matrimonio a Chile, llegó como una institución exclusivamente religiosa, ¿verdad? También las parejas casadas tienen deberes morales que se establecen en la ley. Por ejemplo, tienen deber de fidelidad, tienen deber de vivir juntos en el mismo domicilio o bajo el mismo techo, tienen el deber de auxiliarse mutuamente en los casos de emergencia. Es decir, ahí hay un montón de deberes que no son económicos como el anterior de los alimentos, sino que son más bien morales, que también tienen relación con, y que están, por cierto, hasta el día de hoy, escritos en la ley. Y por supuesto, ahí puse brutalmente una lápida, porque también lo que significa estar casados o casadas significa también de que los cónyuges son herederos el uno del otro y por lo tanto, al constituirse en cuanto a familia, cuando uno de ellos muere, entonces el otro se constituye legalmente en su heredero. Y estos son lo que se llaman los derechos recíprocos entre los cónyuges cuando hablamos de matrimonio. Pero mucho más importante que eso, que los derechos recíprocos entre los cónyuges, están los derechos filiativos. Y uno dice muchas veces, bueno, ¿qué es el derecho filiativo? Y el derecho filiativo, porque esto, por cierto, empezó a salir a raíz del caso de Atilio, lo estuvimos discutiendo mucho en prensa, y es un concepto que no es tan obvio ni tan fácil como el matrimonio, ¿no? Es un concepto bastante jurídico y más bien lo conocemos los abogados, y además los abogados a los que nos gusta mucho el derecho de familia. Los derechos filiativos son aquellos derechos que convierten a una persona en hijo de otra o hija de otra, y por lo tanto a esa otra en su padre o en su madre. En este sentido es sumamente importante decir que ser hijo o ser padre o madre también es un estado civil, así como estar casado, estar soltero, estar divorciado, ser padre, madre e hijo también es un estado civil. Y por lo tanto, esos son los derechos filiativos. El vínculo que convierte a dos personas
a uno en hijo o hija y al otro, por tanto, en padre o madre. Que no es lo mismo que el cuidado personal, porque, por ejemplo, un tío puede tener el cuidado personal o lo que se llama la tuición, en otro tiempo, lo que se llamaba la tuición, pero no necesariamente es el padre o la madre, ¿verdad? Entonces, la filiación es lo que constituye a alguien en padre o madre y al otro, por tanto, en hijo o hija. Y de este vínculo nacen también, por cierto, obligaciones y deberes. También, por cierto, los alimentos es el clásico, o la herencia también es un clásico derecho que nace de este vínculo, pero además también hay otros, como por ejemplo el cuidado personal, el derecho a que tu hijo o hija viva contigo para tú cuidarlo, y también, por cierto, lo que se denominaban antes las visitas, que se llama la relación directa y regular, es decir, si tú no vives con tu hijo o con tu hija, a relacionarte de manera constante y permanente en el tiempo, y periódica, permanente en el tiempo, con él o con ella, ¿verdad? Y en tercer lugar, sumamente importante, lo que establece también la ley de matrimonio igualitario son las técnicas de reproducción asistida que establece el Código Civil, que cuando dos mujeres o cuando dos personas se sometan en conjunto a la técnica de reproducción asistida, entonces ellos son los padres o las madres del niño o niña que nazca de esa técnica de reproducción asistida, ¿no? Eso antes estaba exclusivamente establecido para las parejas heterosexuales, y la ley de matrimonio civil estableció que si una pareja del mismo sexo se somete a una técnica de reproducción asistida, entonces también serán reconocidos como padres o madres. Y finalmente, la adopción, que también es súper autoexplicativa, todos sabemos lo que es la adopción, pero respecto a esto es sumamente importante decir de que no hubo ni una necesidad de cambiar la ley vigente de adopción, porque la ley vigente de adopción dice que pueden adoptar los cónyuges, sin decir si son heterosexuales o homosexuales, y por lo tanto las parejas del mismo sexo al momento de casarse, entonces ya pueden iniciar un procedimiento de adopción. Y eso nos lleva al segundo punto, sumamente importante. No es que las parejas, porque esto muchas personas lo dicen, cuando hablamos, muchas personas que se oponen al matrimonio igualitario, dicen, no, es que la adopción no es un derecho de las parejas. Y efectivamente, lo que dice la ley de adopción es que las parejas del mismo sexo no es que tengan derecho a adoptar, sino que van a poder iniciar un procedimiento para ser evaluados como pareja y determinar si son idóneos o no son idóneos para recibir a un niño en adopción. Al igual que las parejas heterosexuales, lo más importante siempre es el interés superior del niño. Y por lo tanto, si la pareja del mismo sexo no es idónea, entonces no va a poder adoptar. Y en tercer lugar, lo importante que hay que señalar respecto a esto es que hay otra reforma que les contaba al principio, que todavía se está tramitando en el Senado y que establece, a diferencia de la ley actual que dice que van a poder adoptar en primer lugar los cónyuges, establece que todo tipo de familia va a poder adoptar. Sean parejas casadas, sean uniones civiles, sean uniones de hecho, sean personas solteras, y que todas van a ser evaluadas en igualdad de condiciones para encontrar la mejor familia para ese niño o esa niña. Y esa norma que es sumamente importante, porque por cierto, una pareja, por ejemplo, de unión civil o una unión de hecho podría estar más preparada para, o tener mejores capacidades parentales para recibir un niño en adopción que una pareja casada. Y entonces ellos o ellas deberían recibir a ese niño con prioridad por sobre otras personas que quizás no están tan bien preparadas, ¿verdad? Pero quizás lo más importante del matrimonio igualitario y lo más importante de esta ley, y con esto termino, no son los efectos jurídicos, no son las consecuencias legales que tiene el matrimonio, aunque son muy importantes, porque todo esto que estábamos hablando defiende y protege los distintos tipos de familia, ¿verdad? Pero, sin embargo, yo creo que lo más importante es que nos convierte en una sociedad mucho más inclusiva, mucho más igualitaria, que reconoce la dignidad de todas las personas sin importar su orientación sexual o su identidad de género, y, por lo tanto, también es un respiro para aquellos niños, niñas y adolescentes que, perteneciendo o comenzando a identificarse como personas LGBTIQ+, van a encontrar o van a crecer sabiendo que viven en una sociedad que les respeta, que les acoge y que les reconoce, sin importar si se enamoran de compañeros, de compañeras, de hombres, de mujeres o de ambos, van a tener entonces siempre un pedacito de sociedad donde crecer y vivir libremente y sobre todo muy protegidos. Así que muchas gracias, eso es lo que les quería contar. Muchas gracias, Juanes, por esta interesante sesión. La verdad es que fue mucho contenido. Pudimos ver también como toda la historia a través de
del matrimonio igualitario, cuál ha sido la concepción social, cuál ha sido también la concepción política, grandes hitos para la comunidad, creo que sin duda es un aporte interesante para quienes también se están familiarizando con este tema. Y tenemos algunas preguntas, ahí nos van llegando comentarios en el chat, excelente presentación, excelente. Algunas preguntas que te quisiéramos hacer que hemos recogido, y ahí tomo la primera pregunta y ahí, por supuesto, nos vamos turnando con Fran y con Seba. La primera pregunta nos la hace Francisca Morales, que nos dice, en cuanto a los regímenes matrimoniales, ¿por qué se hace esta diferencia en matrimonio de parejas de personas del mismo sexo versus parejas heterosexuales? Respecto del régimen de matrimonio, no entendí la pregunta, perdón. A ver. Y quizás le pedimos a Francisca entonces que nos aclare la pregunta, porque solo nos las dejó escrita. Y por mientras podemos ir igualmente con otro comentario que nos hace Jimena Poblete, que nos dice, para toda la vida con el fin de procrear, vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Eso decía el Código Civil, ¿no? Eso sigue diciendo el Código Civil. El Código Civil no cambió eso. El matrimonio, la definición de Andrés Bello decía, el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer. Ahora dice, es un contrato solemne por el cual dos personas. Pero todo lo demás lo sigue diciendo, donde se comprometen a vivir juntos, a procrear y auxiliarse mutuamente. Y hubo una discusión importante respecto de si se mantenía o no se mantenía a procrear, porque las parejas del mismo sexo, la excusa que se usó muchos años para que las parejas del mismo sexo no pudieran acceder al matrimonio era que las parejas del mismo sexo no podían procrear. Y yo fui personalmente de la opinión de que procrear tenía que mantenerse. ¿Por qué? Porque las parejas del mismo sexo también procreamos. A través de técnicas de reproducción asistida, desde luego, pero procreamos. Y por lo tanto, iba a dar una señal incorrecta, sobre todo respecto de la filiación, si al momento en que las parejas del mismo sexo accedían al matrimonio, nosotros borrábamos la procreación, porque finalmente le estábamos dando la razón a los conservadores diciendo, bueno, efectivamente nosotros no procreamos, por lo tanto, cambiamos la definición. Y yo creía que eso era un error y por lo tanto defendí que se mantuviera el procrear como norma dentro de esa definición. Perfecto. Aquí hay otra pregunta de Francisco. Dice, ¿el matrimonio chileno es reconocido en todos los demás países? Mira, esa es una pregunta compleja, porque eso depende mucho del país, ¿no? Te voy a poner de ejemplo nuestro propio país. En Chile, por ejemplo, la ley de matrimonio civil decía que los matrimonios extranjeros eran reconocidos en Chile siempre y cuando fueran entre un hombre y una mujer. Entonces, por ejemplo, en un país muy conservador, donde no hay matrimonio igualitario, voy a poner de ejemplo a Perú, por ejemplo, el matrimonio de una pareja del mismo sexo no sería reconocido. Pero en un país donde sí hay reconocimiento de parejas del mismo sexo o si hay matrimonio, como por ejemplo en Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, etc., entonces sí sería reconocido. Sin embargo, también lo que han solucionado algunos países, que también ocurrió en Chile, es que se estableció, por ejemplo, en la unión civil, que los matrimonios de parejas del mismo sexo podían reconocerse como unión civil, pero no como matrimonio antes de la existencia de esta ley. Hoy en día, la ley de matrimonio civil chileno establece que las parejas del mismo sexo sí son reconocidas como parejas casadas en Chile y desde luego las parejas chilenas casadas entre parejas del mismo sexo dependerá del país donde se encuentren si son reconocidas o no son reconocidas. Perfecto. Juan, tenemos una pregunta que nos hacen bastante y acá ya está enfocada nos la hace Valeria Urbina, sobre los derechos laborales también. Nos dice, bueno, quisiera saber respecto a los derechos laborales. Yo estoy casada, estamos en el proceso de fertilidad in vitro, donde ella llevará al bebé en su vientre. ¿Yo puedo acceder a los postnatal y derechos de alimentación del niño o la niña? Así es, sí puede, y puede porque el proyecto de ley de matrimonio igualitario modificó también el Código del Trabajo. Y en lo que modificó el Código del Trabajo fue en establecer que aquella madre, en este caso, no gestante, es decir, la que no lleva al hijo en su vientre, va a tener los mismos derechos de postnatal que tendría un varón en una relación heterosexual. Y por lo tanto, le van a corresponder esos derechos al momento que su hijo o hija nazca. Por lo tanto, sí tiene derecho a postnatal y también a esas transferencias. Yo no sé mucho de derecho laboral, lo mío son los derechos humanos, pero también tiene ese reconocimiento y ese traspaso que existe muchas veces entre parejas respecto del postnatal. Súper importante, me han llegado muchas preguntas de forma privada
respecto de que las empresas no saben que esa norma existió y que, por lo tanto, el matrimonio igualitario también modificó el postnatal y el prenatal. Y lo que siempre le digo a todas las personas es que vayan a hablar con recursos humanos, a decirles que vean las normas cómo quedaron luego de la reforma del matrimonio igualitario, porque eso sí está contemplado en la ley. Y puede ser de que se les haya pasado o no se hayan enterado. Súper, muchas gracias. Fran nos va a estar ayudando también ahora con las preguntas de la sección de preguntas y respuestas. Fran, ¿tenemos alguna preguntita por ahí? Sí, aquí hay una pregunta de un usuario anónimo que pregunta, ¿cuál es la diferencia entre matrimonio y unión civil? Uy, esa es una pregunta compleja, porque son muchas. Pero mira, yo te voy a decir que en general lo principal en que se diferencia es hoy en día en la posibilidad de iniciar procesos de adopción. Las uniones civiles, tanto heterosexuales como homosexuales, están prohibidas de adoptar. No prohibidas, pero omitidas, y por lo tanto muchos juzgados de familia no le dan esa posibilidad, y por lo tanto hay que terminar la unión civil y adoptar como soltero, ¿no? Una cuestión bastante poco razonable. Pero yo te diría que esa es la primera gran diferencia. La segunda gran diferencia es que, como les contaba, que el matrimonio existió en Chile solamente respecto, o sea, como única institución familiar durante muchos años, ¿verdad? Hasta el año 2015 que se estableció la unión civil. Entonces muchas normas hablan de los cónyuges y hablan de los matrimonios y dan normas y beneficios en función de ese contrato. Y desde luego que 200 años de historia no fue tan fácil identificar todos los beneficios que estaban respecto de los cónyuges para también las uniones civiles. Y por lo tanto, en ese sentido, la unión civil es un poquito más acotada y estamos todavía, imagínate, llevamos 7 años de unión civil en Chile y seguimos hasta el día de hoy encontrando ciertas falencias que el matrimonio tiene y que no tiene la unión civil, porque desde luego no encontramos una norma en una ley muy antigua o en un reglamento o en una circular, etc. Por lo tanto, ahí hay varias cosas y también, por cierto, hay diferencias respecto de la forma en que se termina. El matrimonio se termina solamente a través del divorcio, es decir, a través de una sentencia ante un tribunal. La unión civil se termina a través de un mutuo acuerdo ante el registro civil o incluso a través de una decisión unilateral ante el registro civil. Esas son, yo te diría, algunas de las más importantes. Súper. Sobre esa misma línea, ahí Rodrigo nos plantea, y que también lo respondiste de una u otra manera, él nos comenta que está unido civilmente con su pareja, pero para poder casarse con su pareja, ¿debe anular la unión civil? No. Una de las formas en las que se termina la unión civil es a través del matrimonio de las mismas miembros de la pareja, a través del matrimonio de los mismos miembros de la pareja. Si se quiere casar con otro, ahí sí tiene que ponerle término. Pero si no, simplemente tiene que ir, pedir hora para el matrimonio y casarse, y automáticamente la unión civil va a pasar a ser un matrimonio, le van a pasar su nueva libreta y todo, pero no es necesario terminar con la unión civil si es que se va a casar con la misma persona con la que tiene la unión civil vigente. Aquí hay otra pregunta de un usuario anónimo. Dice, entiendo que en Chile se necesita una razón legal para el divorcio. Y en el caso del divorcio entre hombre y mujer, una razón aprobada podría ser que el hombre sea gay. ¿Por qué a las mujeres no se le autorizan este mismo derecho por la misma razón? ¿Una mujer lesbiana no puede divorciarse de su marido? No, sí puede divorciarse. Lo que decía, esa norma ya no existe. Esa norma se derogó un poquito antes del matrimonio, de la aprobación del matrimonio igualitario, diría unos meses antes. Y lo que decía es que una causal de divorcio era la homosexualidad del cónyuge, pero no decía de cuál cónyuge, si del hombre o de la mujer. O sea, podía ser la homosexualidad de cualquiera de los dos cónyuges. Desde luego, eso era una norma tremendamente discriminatoria, y una pareja en el norte, si no me equivoco, en Antofagasta o en Iquique, llevó esa norma al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dijo, esta norma es absolutamente inconstitucional porque no puede ser de que eso jurídicamente se llama el divorcio por culpa. Entonces, que el divorcio por culpa, imagínate, por culpa es porque la culpa es que una persona sea homosexual o sea lesbiana, y por lo tanto el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional. Y lo que pasó después de eso fue que el Congreso la derogó, pero de todas maneras en la ley de matrimonio igualitario, cuando la estábamos tramitando, también teníamos la derogación de esa norma, porque evidentemente si las parejas del mismo sexo se casaban, alguno de los dos iba a ser, o probablemente ambos iban a ser homosexuales, ¿verdad? Y por lo tanto no podía ser una causal de divorcio el que un miembro de la pareja fuera homosexual si era una pareja del mismo sexo. Así que esa norma ya no existe. Súper.
Tenemos otra pregunta también acá en la sección, y que esta ya va dirigida también a procesos de adopción. Dice, dentro de la adopción, ¿se aplican los derechos como postnatal y sala cuna? Sí, absolutamente. Tienen normas especiales, eso sí, no son las mismas normas del Código del Trabajo, pero absolutamente cuando una pareja del mismo sexo o una pareja heterosexual, por cierto, adopta, existe también el postnatal y desde luego existe también los derechos de sala cuna que establece el Código del Trabajo, si no me equivoco, el artículo 203, pero sí, también, porque esto es sumamente importante decirlo, la adopción es una forma también de determinar la filiación, es decir, cuando uno adopta a un niño o a una niña, para todos los efectos legales, uno es el padre, la madre, y la otra y ese niño o esa niña es el hijo o la hija, ¿verdad? No hay una diferenciación así como, no, es que este no es hijo, este es adoptado. No, es hijo para todos los efectos legales y por lo tanto tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otro padre o madre. Súper, muchas gracias, Juanes. Tenemos una pregunta también de Fernanda Navarro, que nos pregunta, cuando fallece uno de los padres homosexuales, ¿el cuidado de los niños, niñas, queda para el otro padre o para los abuelos? No, si ambos son padres, la ley establece siempre de que los padres tienen la primera prioridad para el cuidado personal. En ese sentido, desde luego, si la filiación está determinada, ese padre o esa madre sobreviviente está por sobre cualquier otro miembro de la familia que pueda querer pedir ese cuidado personal. Desde luego, también esto tiene excepciones cuando hay situaciones excepcionales respecto del padre o la madre sobreviviente. Por ejemplo, si tuviera alguna incapacidad muy, muy grande de cualquier tipo, no quiero decir no quiero hablar con esto de una discapacidad, sino que de una incapacidad que le sobreviniera de cualquier forma, podría también, en ese caso, algún otro miembro, por ejemplo, no sé, voy a decir, si estuviera en la cárcel, por ejemplo, evidentemente que alguien podría pedir el cuidado personal de ese niño, ¿verdad? Pero desde luego que si eso no ocurre, entonces lo que corresponde es que ese niño o esa niña permanezca con su madre o con su padre sobreviviente. Súper, muchas gracias, Juanes. Creo que son preguntas bien interesantes que se levantan en torno a este tema, que de seguro abre un espectro también de muchas dudas, porque no sabemos todavía cuáles son los lineamientos. Están, por supuesto, todo estipulado, pero también ahí el rol nos queda por siempre poder seguir informándonos, conocer bien en detalle, saber cuáles son los nuevos ajustes, que sin duda viene a hacer un cambio muy importante para la comunidad LGBTI, y también para poder hacer esta nivelación de derechos, que creo que es muy importante estos avances que vamos logrando pasito a pasito, y que, por supuesto, todas las organizaciones, tanto privadas como públicas, son parte de este gran hito y este crecimiento. Sabemos que ha levantado muchas dudas, muchas preguntas, pero ya también estamos en tiempo, y en honor también, por respeto a las personas que se pudieran conectar, también a nuestro flamante Juan Enrique y a JP Morgan. Queremos invitarlos, por supuesto, a poder escribirnos a nuestros correos, tomar contacto también. Yo a cada persona le envié, por supuesto, la cita y el link de conexión, por lo tanto, tienen nuestro contacto para poder hacer las dudas en caso de que tengan todavía o no hayan podido resolverla. Y desde ya les agradecemos, te agradecemos, Juan Enríquez, por compartir generosamente tu conocimiento. Sabemos que poder sintetizar un proyecto como este en una hora no es para nada fácil, pero la verdad es que nos queda mucho más claro la información, el contenido, la verdad es muy bueno, muy simplificador. Y por supuesto también agradecemos a Sebastián y a Francisco por parte de JP Morgan, quienes fueron nuestros flamantes auspiciadores de esta sesión, y que por supuesto siempre estamos muy agradecidos de que habiliten espacios para toda la red, para todos los colaboradores, porque sin duda es un aporte muy importante poder conocer cuáles son los grandes hitos del matrimonio igualitario. Muchas gracias por la invitación y desde luego encantado de haber podido compartir el día con ustedes, y cuenten conmigo para todo lo que se requiera hacia el futuro. Muchas gracias, Juan Enrique, y muchas gracias, Javiera. Que estén bien. Por lo demás, como un dato ya más técnico, vamos a compartirles, por supuesto, la grabación de esta sesión para que puedan luego revivir todo el contenido y la información que hoy día pudimos compartir. Sin más que agradecernos, gracias también a todas las personas que se conectaron hoy día. Nos vamos a volver, por supuesto, a ver en una siguiente instancia. Un abrazo a todos y a todas. Chao, chao.